El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con las enseñanzas de las cosas que son, las cosas de la iglesia, que le conciernen a la iglesia de Cristo. El mensaje, valga la redundancia, de las 7 iglesias, que nos concierne a todos nosotros, a toda la iglesia, en todos los tiempos. Continuamos con el mensaje a Tiatira, y hoy lo hemos decidido titular así: Tiatira y la doctrina de los tolerantes. Tiatira y la doctrina de los tolerantes. Yo quiero, mi amado hermano, que refresquemos la escritura. Verso 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 del libro de Apocalipsis. Aquí tengo, por decirlo así, el esqueleto, la estructura del mensaje a Tiatira. Parece largo el mensaje, pero no trataremos de alargarlo mucho, porque hay cosas interesantes que hablar de las otras iglesias. Pero quiero que leamos Apocalipsis capítulo 2, verso 18, que dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a los del bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mi amado hermano, continuamos en la enseñanza y hoy vamos a hablar sobre Tiatira y la doctrina, la enseñanza de los tolerantes. El Señor, en la enseñanza pasada, el Señor permitió que tituláramos o le pusiéramos como título a la enseñanza la cuarta iglesia y el carácter del Hijo de Dios. Ahí explicamos que el Señor se presentó con su carácter, que venía dispuesto a ejecutar un juicio. Que bueno, que nadie quería hacer nada. Él se presenta a rescatar a su iglesia y a los suyos, y a castigar lo que es malo delante de él, lo que a él no le agrada. 5 de estas iglesias tenían fallas, pecados, doctrinas que hacían desviar a las personas, por decirlo, hablándolo así en términos general, 2 fueron irreprensibles. No quiere decir que no hubiera falla o pecado, sino que las cosas que hacían no ameritaban una reprensión. Y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Me entiende? Pero pareciera que viviéramos en la iglesia de Tiatira hoy en día. Y ya les voy a decir por qué, y no se me ofenda ninguno, ni donde me congrego yo, ni nada, y otros hermanos que son fieles al Señor. Pero pareciéramos que en este tiempo, porque la gente representa a la iglesia de Tiatira como la iglesia católica, y yo se lo dije y lo sostengo: la iglesia católica no tiene parte con Dios, no tiene parte con Cristo. Una conglomeración de idolatría, de pedrastas, de pedófilas, que no es un caso aislado, que es una enfermedad que tiene, más aparte las situaciones de lesbianismo, homosexualismo,
homofobia, nazismo, comunismo, que tienen todo allí, no tienen parte con Dios. El Señor dice más bien: salid de en medio, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijo. O sea que la iglesia de Tiatira, Tiatira originalmente significa ciudad de la hija. Y la iglesia de Tiatira representa un sacrificio incansable de personas totalmente equivocadas, que pensando que por portarse bien y por hacer cosas bonitas y por tener mucho amor, mucha paciencia, se creía salva. Y el Señor estaba molesto con ella, con la iglesia. Se le da el mensaje al ángel de la iglesia porque es el responsable de la iglesia. Pero el Señor originalmente está molesto con la iglesia porque está manejando una doctrina totalmente extraviada y peligrosa, que lleva al infierno. Eso se lo explicaré más adelante. Pero se estaba manejando una doctrina por causa de tener mucho amor y mucha paciencia. Se estaba permitiendo una doctrina que estaba llevando a la gente al infierno. Téngalo en cuenta. Estudie la Biblia, lea la Biblia, investigue, medite, porque hoy vamos a hablar sobre Tiatira y la doctrina de los tolerantes, de lo que todo lo permite. Pero quiero citarle el mismo pasaje que leímos de la versión Nácar Colunga Católica. Y dice de la siguiente manera: Apocalipsis 2:18, versión Nácar Colunga Católica. Para los católicos que me están viendo y me están escuchando. Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes a azófar. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu ministerio, tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que permites a Jezabel, esa que a sí misma se dice profetiza, enseñar y extraviar a mis siervos hasta hacerlos fornicar y comer de los sacrificios de los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y voy a arrojarla en cama, y a los que con ella adulteran, en tribulación grande, por si se arrepienten de sus obras. A sus hijos los haré morir con muerte arrebatada, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y que os daré a cada uno según vuestras obras. Y a vosotros los demás de Tiatira, que no seguís semejante doctrina y no conocéis las que dicen profundidades de Satán, no arrojaré sobre vosotros otra carga. Solamente lo que tenéis, tenedla fuertemente hasta que yo vaya. Y al que venciere y al que conservare hasta el fin mis obras, yo le daré poder sobre las naciones y las apacentará con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de barro, como yo lo recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor, como dijimos en la enseñanza pasada, se presentó disgustado, mostrando su carácter, es más, mostrándose como el Hijo de Dios, porque en la iglesia de Tiatira se estaban olvidando a quién le estaban sirviendo. Estaban portándose bien, teniendo amor, teniendo paciencia, demasiada paciencia y demasiado amor, y el Hijo de Dios tuvo que obrar. Se presenta como el Hijo de Dios, Dios en la personalidad de su Hijo, o en la persona de su Hijo, porque estaba siendo totalmente olvidado. La gente se había olvidado del Cristo de la gloria, y Él se presenta, me imagino, como dijo aquel pastor, eso lo aprendí de un pastor. Me imagino yo también
a toda esa congregación, esa Jezabel que señala el Señor ahí, sus seguidores, su grupito, sus creyentes, los hermanos de Tiatira, cuando el líder de la iglesia comienza a leer la carta. Porque hay cosas que a las personas les parecen buenas, pero a Dios, para Dios son malas y abominables. Isaías dice en el capítulo 10, si mal no recuerdo, ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay de ellos, ese ay es de juicio. Y ahí estaba esa gente y el ángel leyendo la palabra, el Hijo de Dios, gloria a Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, los pies como el azófaro, como el bronce bruñido. Dice esto: yo sé tus obras, yo conozco tu amor, tienes demasiado. Tienes mucha fe y tienes mucha paciencia, y que tus obras de ahorita son mayores que las primeras. No mejores, mayores, las multiplicaste. Pero tengo contra ti que tienes ahí a Jezabel, que se dice profetiza, o sea, la toleras. Tengo contra ti que toleras. Había un problema de tolerancia, un problema de permitir todo. Y se ha convertido, en aquel día era un problema, pero hoy en día se ha convertido en una doctrina en la iglesia. Se ha convertido en una enseñanza en la iglesia. Le voy a decir algo, todos los extremos son malos. Ayer, pensando en Eva y en el huerto de Edén, que Eva habló de manera extrema cuando dijo: del fruto de los árboles podemos comer, pero de ese de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Se fue al extremo. Y los extremos, sea para la derecha o para la izquierda, los extremos debilitan. Los extremos debilitan, hermano. Cuando se defiende solamente la verdad y no hay amor, se debilita. El Señor le reclamó a Éfeso: tú probaste a los apóstoles para ver si eran apóstoles y no lo son, los hallaste mentirosos y no soportas a los malos. Pero te enfrascaste tanto en eso, te centraste tanto en eso, que dejaste tu primer amor, dejaste el amor fraternal. Y esta iglesia de Tiatira se había ido al otro extremo. O sea, tienes amor y tienes paciencia, tanta paciencia y tanto amor fraternal que te has olvidado de la verdad. Se habían olvidado del Hijo de Dios. Tuvo que presentarse con carácter. Vengo a ejecutar juicio. Eso es lo que les está diciendo. Ojos de fuego, pies de bronce bruñido. ¿Quién puede resistir a su presencia? ¿Quién le puede decir que no? Dice Romanos capítulo 11. ¿Quién le puede decir a Dios que no? ¿Quién le puede decir a Dios que no haga lo que va a hacer? Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Había un problema de tolerancia, pero hoy en día se ha convertido en una doctrina. Hoy en día se ha convertido en una enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando la gente se va a los extremos, se debilita, mi hermano. Cuando nosotros amamos mucho y nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos del favor de Dios, nos olvidamos de la grandeza de Dios, mi hermano, nos debilitamos. Cuando nos olvidamos del carácter de Dios y permitimos todo, se convierte en una enseñanza. Esa enseñanza de hay que tener amor, esa enseñanza de que no juzguéis, porque el único que juzga es Dios. Hermanos, son enseñanzas extraviadas, que si usted lee la Biblia no es así. Esa enseñanza también de que Dios aborrece el pecado, lo aborrece, que no miramos
que hay hermanos que están arrepentidos de haber pecado y necesitan ser restaurados. Necesitan una mano de confianza. Necesitan una mano que los liberte ¿de qué? Del complejo y de la culpabilidad. ¿Ve? Entonces Dios es amor y Dios es fuego consumidor, pero Dios no divide sus atributos. Dios no divide sus atributos. Dios no divide su carácter. Él es amor y Él es fuego consumidor al mismo tiempo. ¿Cómo quiere decir que al mismo tiempo? Bueno, si no te arrepientes, si Dios te ama, te va a caer un juicio de Dios inevitable porque te ama. Es más, la Biblia dice en Hebreos que si Dios no te castiga es porque te tienes por bastardo, porque no te conoce. ¿Y qué le dice en Mateo 25 a aquellos que le reclaman, en Mateo 7, aquellos que le reclaman y le dicen: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos la mano sobre los enfermos? Él les dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, yo no los conozco. ¿Ve? Pero el Señor dice también: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dejad lo malo, dejad el pecado y yo recibiré por hijos. Dios es grande y maravilloso. Él no separa sus atributos. Nosotros somos los que queremos separar la verdad del amor. Y la verdad y el amor tienen que ir juntas. Un equilibrio. Porque son atributos de Dios. Pertenecen al carácter de Dios. Dios le reclama a las iglesias y exhorta a las iglesias porque las ama y porque tiene un carácter. El amor de Dios no es como el amor del mundo. El amor del mundo es tolerante porque es egoísta y siempre tiene un propósito oculto. Pero el amor de Dios es claro, sincero y se revela a todos nosotros. Y dice: esto no me agrada. Y Dios te pule, Dios te moldea. Si te tiene que castigar, te castiga para que tú grites y te arrepientas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Esto que era un problema en Tiatira, hoy en día es una doctrina. Es una doctrina totalmente lejos de Cristo y de la palabra de Dios. El Señor le está diciendo a la iglesia y al ángel de la iglesia de Tiatira: lo que yo no tolero, tú lo toleras. Y ese es el problema que tengo contra ti. Y voy a ejecutar un juicio en la iglesia porque tú has tolerado muchas cosas. Hermano, usted sabe lo que es pecado en su iglesia. Usted sabe lo que es pecado en su casa. Porque si su hijo consume droga en su casa es porque usted lo ha permitido así. Un día fui a visitar una casa y la muchacha de esa casa, una hermana ya adulta, madura, fui a visitar allá, a compartir con ellos porque nos criamos desde niños allá, los conocía desde niños, y fui allá y entramos a la casa de ella. Cuando a ella le da ir por el callejón de su casa, había dos tipos consumiendo droga en el callejón de su casa. Claro, ella los botó de una vez, fuera de aquí, degenerado, tal. Pero ¿qué? Si ella se hubiese echado a reír y hubiese dicho: ay, son almas del Señor, su casa se hubiese convertido en una guarida de ladrones. Si tu hijo consume droga en tu casa es porque tú lo permites. Con esa enseñanza de hay que tener amor. ¿Por qué algunas casas, y estoy hablando de creyentes y no solamente de creyentes, gente que se dice ser religiosa, por qué lo que pasa en algunas casas? El propio padre abusa de sus hijas porque una madre cobarde y alcahuete y tolerante no lo denuncia porque dice que no puede ir preso. ¿Cómo que no puede ir preso? A un violador no le sale nada. Ah, no, pero que se arrepiente. Igualito, denúncielo porque está frustrando la vida de su propia hija. ¿Ah?
está frustrando la vida de su hijo. Lo está llevando a las tinieblas. Y más si dice ser representante de Dios y lo que es un hijo del diablo, un bastardo que está destruyendo la vida de alguien. Tiene que denunciarlo. Pero ¿qué pasa? Esa doctrina de la tolerancia, de que es que si el Señor lo perdona, yo también. Sí, así va a violar a su hija, va a violar a su sobrino, va a violar a su sobrina. Y si es parte de una congregación o de un grupo religioso, lo va a violar y va a ser un depredador sexual que se va a salir con la suya, que lo van a denunciar 20 años después, como hoy en día está pasando, que han denunciado actores, directores, productores en estos días. Lo que tiene buena la ley estadounidense, que cuando se le aplica a alguien no lo perdonan. En estos días condenaron como a 20 años a un productor de televisión que abusaba de las mujeres que querían ser actriz, que querían ser alguien en los medios de televisión. Pero ¿qué? Lo denunciaron 15 años después, 10 años después. Y bueno, y por ahí hubo uno de apellido Einstein que se suicidó el año pasado, un archimillonario que a pesar del dinero que tenía, era un abusador sexual. Hasta los Clinton estaban implicados en eso. Hasta Bill Clinton estaba implicado en eso, de cosas de orgías que hacían en su propio avión, que tenía una isla llamada Isla La Orgía, donde traficaba a menores de 14 años. Fue puesto preso y se tuvo que suicidar. ¿Por qué? Para no echar al agua a otros. Pero todo eso lo hace esa enseñanza de la tolerancia que se ha metido hasta en la iglesia de Jesucristo. Adúlteros predicando en un púlpito. Adúlteros ocupando cargos que la Biblia dice que no deben de ocupar. Gente que se ha divorciado dentro de las mismas iglesias y se han casado con gente de la misma congregación. La doctrina de la tolerancia, mi hermano, donde todo es permitido. ¿Qué cree? ¿Por qué Jesucristo cree que se le describió a esa iglesia con sus ojos como llama de fuego? Vengo a ejecutar juicio, los voy a castigar. A Jezabel va a ser la primera. Y a veces pensamos nosotros, erróneamente pensamos, y con esto no quiero echar por el piso en lo que he creído, porque de verdad lo he creído, pero a veces pensamos que Jezabel solamente es esa charlatana que profetiza con los ojos pintados, con los labios pintados, o con licra, o con pantalón ajustado. A veces pensamos que Jezabel nada más es esa clase de persona, esa boba que sale por televisión con aretes y eso. No solamente eso. Jezabel no es un espíritu o una pintura solamente. Jezabel es un carácter que la gente permite. A veces tiene el pelo hasta las puntas de las nalgas, y yo creo que eso no es grosería. Y a veces tiene la falda hasta los tobillos, pero sutilmente hace que la gente se enrede en el pecado, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, mi hermano. Y la doctrina, ¿cuál es? Que hay que tener amor, que no juzguéis, que no digáis nada, porque podéis pasar por lo mismo, mi hermano. Y así las iglesias se van corrompiendo, y aunque no se pinten, y aunque no se recorten el pelo las mujeres, y aunque los hombres no usen camisitas de esta y corbata, sino que se vistan como malandros y prediquen sobre Cristo, pero parecen mafiosos, hermano, no está la presencia de Dios. Porque el plan del enemigo es que la presencia de Dios no esté en la iglesia. Ese es el plan del enemigo. Si la presencia de Dios no está en la iglesia, para él es lo mejor. No importa que tú por fuera parezcas santo y por dentro
estés lleno de adulterio, de fornicación, de lascivia, porque nadie te reprende. Hermano, nadie es perfecto. Uno peca, Dios lo castiga. Más bien uno tiene que asustarse cuando Dios no lo castiga. Pero la doctrina de la tolerancia no es bíblica. De que, vamos a suavizarle el pecado a fulano de tal. Quiero citarle algunos textos de la Biblia. Para que concluyamos el mensaje de la tolerancia. Mire lo que dice Romanos capítulo 16 y 17. Romanos capítulo 16 y verso 17 dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente dividiendo la iglesia, enseñando cosas contrarias, y hay que tener amor y hay que tener paciencia. Yo conozco tu amor y tu paciencia, pero no puedes permitir que alguien te divida la iglesia. Bótalo de la iglesia. Esa es la enseñanza. Apártate de él. No le abras la puerta de tu casa. Suena duro, pero ¿sabes por qué suena duro? Porque hemos permitido esa propaganda de la tolerancia. ¿Cómo empezó el homosexualismo a parecer normal? Por los programas de televisión. Cuando los homosexuales en programas de televisión estaban enfermos de SIDA y pobrecito y tal. Y fueron metiendo el homosexualismo allí, que parece normal hoy en día. Y como he dicho en otras enseñanzas, el mundo es de los mundanos. Que hagan los mundanos lo que les dé la gana, porque no tienen el Espíritu de Dios y están bajo condenación. Pero la iglesia es servidora de Cristo. El que te causa divisiones, apártate de él. No le abras la puerta de tu casa. Los que persisten en pecar, después de una o dos amonestaciones, apártate de él, porque el tal se ha corrompido. Jesús no maneja la doctrina de la tolerancia. Mire lo que voy a citarle. Primera, Tito 3:10. Tito 3:10 dice. Tito 3:10 dice de la siguiente manera: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Deséchalo. No lo permitas, no le permitas que esté ahí. No le abras la puerta de tu casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Pasa sencillamente en la iglesia. Hoy existe la iglesia de Tiatira. ¿Cuál? La iglesia que no le importa lo que Cristo dice, que no le importa lo que Cristo piensa. Mire, Herodes amenazó a Jesús y Jesús dijo: díganle a esa zorra, díganle a esa zorrita, a esa zorra, que yo hago milagros hoy y mañana y al tercer día culmino mi obra. Y cuando a Jesús lo amarraron, lo metieron preso, Pilato se lo envió a Herodes y Herodes le habló y Jesús ni una palabra le contestó. ¿Y cómo es posible? Ahorita le pregunté a un pastor, ¿por qué pone imágenes de Donald Trump diciendo que manda a orar y a las enseñanzas si uno ve la noticia todos los días? Le dije: varón, con todo respeto, ¿por qué usted pone esas cosas? Y esas cosas, ¿por qué las dice? Yo no he visto que Donald Trump más bien ha apoyado a personas que ha asesinado gente. Mire cómo la gente en Nueva York se está muriendo y en todo Estados Unidos. No les importa nada. Yo no entiendo la gente jalándole mecate a los líderes del mundo. Jesús ni le habló. Y Pilato insistió en hablarle
y le dijo: tú no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte. Y Jesús se lo dijo en su cara: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y la gente idolatrando la doctrina de la tolerancia, mi hermano, de querer conquistar al mundo. ¿Acaso que usted es Pinky Cerebro? Usted no es Pinky Cerebro, que siempre andan pensando en conquistar al mundo. No toleres. Tengo contra ti que toleras esas cosas, que toleras a esa mujer que se dice profetiza y es una don nadie. Y no porque se pinte, es su carácter diabólico, manipulador. Se puede vestir de pentecostal, se puede vestir de liberal. Es su carácter el peligro de ella. ¿Qué pasa? Introducen cosas que a Dios no le agrada. Mire lo otro que le voy a citar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalónica, capítulo 3. Dice de la siguiente manera en el verso 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Verso 15 del capítulo 2 de la misma carta. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina de los tolerantes hoy en día está, y la gente dice: no, Tiatira es la iglesia católica. Mentira del diablo. Tiatira está metida en las congregaciones evangélicas, en las congregaciones pentecostales, en las congregaciones bautistas. Está metida. Porque ¿qué va a hacer si la iglesia católica está perdida? El mismo anticristo y el falso profeta la van a acabar en Apocalipsis 17. La tolerancia, mi hermano. Una cosa es que uno haya vivido en pecado en el pasado, pero el que se arrepiente cambia de mente. Hay que restaurarlo, hay que recibirlo, hay que ayudarlo. Pero el que persiste pecar en la iglesia y no se le reprende y no se le dice nada, primero, esa iglesia está peligrando de que Dios se aparte de ellos. Y segundo, Dios mismo se encargará de enjuiciar algo que usted y yo podíamos enjuiciar. Pero nos han cegado diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿qué pasaje acabo de leer? Primera de Corintios capítulo 5. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 5. Yo creo que usted se lo sabe de memoria. De cierto se oye, Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál es la doctrina de la tolerancia aquí, de que hay que tener amor? Se restaura el que viene arrepentido. Uno no es perfecto. Uno ha pecado. Usted ha pecado. Pero la diferencia es que usted y yo ya no participamos de eso. ¿Qué va a restaurar a alguien que quiere ser homosexual? ¿Qué va a restaurar a alguien usted que tiene la convicción que quiere ser lesbiana, que quiere ser adúltero, que quiere ser fornicario? ¿Ah? No se puede restaurar a alguien así. Hay que advertirle por la palabra. Si sigues así, te va a caer el juicio de Dios. Ahorita le escribí una pastora. Porque están hablando de ese muchachito Jota. Mire, le voy a ser sincero, no he escuchado sus canciones, no he visto nada de él, solo noticias que se declaró homosexual
Ay, estamos orando por ti, estamos hablando que el poder de Dios, que hay que restaurarte, que hay que ayudarte. Mi hermano, no le suavice el pecado a nadie. Mire lo que dice 1 Corintios 5. El problema es que esa propaganda de la tolerancia, de que todos cabemos, de que todos somos hijos de Dios y que hemos dejado la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Vosotros habéis invalidado la palabra de Dios, poniendo mandamientos de hombres y pensamientos de hombres. Y se los dijo, les voy a enviar profetas y apóstoles y matarán a muchos. ¿Por qué? Porque no les va a gustar. Y Esteban se los dijo en su cara. Y el problema de hoy es que se ha dejado la palabra de Dios por un amor hipócrita, falso, miserable. Hablando de artistas cristianos, eso no existe. Hablando del ministerio de la música, eso no existe. Eso lo tenemos todos nosotros para adorar a Dios, cantando con cánticos espirituales. El muchachito se declara homosexual. ¿A quién cree? ¿De quién cree que se están burlando? ¿De él? Mío. Se están burlando del Cristo de la gloria. Se le van a prender los ojos al Señor Jesús como llama de fuego, y el juicio de Dios, si él no se arrepiente de lo que él cree que es un estilo de vida, y de lo que él cree que son principios, y de lo que él cree que son sistema de pensamiento social, para Dios se llama abominación. Los afeminados y los homosexuales no heredarán el reino de Dios, y Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nada va a cambiar en el homosexualismo. Un muchacho que se declara homosexual, un pervertido, nadie le quiere decir la verdad. Si él se arrepiente, Dios lo perdona. Pero mira, muchachito, yo no sé si tú andas en eso. Si no te arrepientes y Dios te ama, el juicio de Dios va a caer sobre ti, la ruina va a caer sobre ti y la plaga va a caer sobre ti. Y eso lo va a hacer Dios para llevarte al arrepentimiento si no te retractas ahorita. Esa doctrina de la tolerancia es diabólica, que le fortalecieron el pecado. Todo el que le está escribiendo y le está hablando, pobrecito, te entendemos, vuelve, no. Le están fortaleciendo el pecado y eso le molesta a Dios. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Mire lo que dice, lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Capítulo 2 de Primera de Samuel. La gente le gusta el protagonismo y la barbarie. Verso 25. Elí está regañando a sus hijos por lo que están haciendo, pero Elí ya estaba viejo y ya había perdido fuerza. Mire lo que dice. Verso 24, capítulo 2 de Primera de Samuel. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Si no le suavices el pecado y la hipocresía más grande, preocupados por un artista cristiano entre comillas, pero no se preocupan por el papá o por la mamá o por el hermano que está descarriado. ¿Por qué pierdes el tiempo con alguien que no te conoce? Pierde el tiempo con alguien que conoces, búscalo, háblale de Cristo, evita. Mira cómo está haciendo alarde de su identidad sexual entre comillas y la gente lo está alabando y la gente lo está poniendo como el centro de atracción. Bueno, Jesucristo vendrá contra él porque le ama y lo va a castigar y lo va a humillar. Si es hijo de Dios, si ese muchachito es hijo de Dios, el Señor lo va a castigar y lo va a humillar y lo va a arruinar y lo va a salvar. Pero si no,
Él seguirá predicando el homosexualismo, el lesbianismo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi hermano, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Isaías 59:2. Mire lo que dice Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice así, de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Qué piensa él? Que el talento que Dios le dio lo va a usar ahora en el mundo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. No le estoy profetizando la muerte, le estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el problema. Yo sí decía, Señor, yo no quiero predicar sobre las 7 iglesias, pero mire, el mensaje a Tiatira llegó en el momento exacto. Si no se arrepiente, he aquí yo la arrojo en una cama, y a sus seguidores los mataré así de arrebato. Ese es el Cristo de la gloria, mi hermano. Ese es el Señor a quien nosotros le servimos. Pero si se vuelve a mí, yo lo perdono, lo restauro, lo cuido. Nada ha pasado. Estoy dispuesto a olvidarme de sus pecados. Porque es así. El amor de Dios y el carácter de Dios van juntos. Van juntos. El mundo está bajo condenación. Si tú y yo nos vamos al mundo, estamos bajo condenación. Pero si estamos en Cristo, dice Colosenses 3, que habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ya no estáis bajo la ley ni bajo condenación, sino bajo la gracia. Hermano, la doctrina de la tolerancia es diabólica, porque entonces aceptamos que el pecado reine en las iglesias. Entonces, Tiatira en la iglesia católica. No, mi hermano, dejémonos de fantasía. No le creamos los cuentos a papá Pitufo. No le creamos esos cuentos. Tiatira se metió en la iglesia evangélica. Jezabel profetizando con pantalones pegados y con falda hasta los tobillos, diciendo que es profetiza y no lo es. Porque dice estupideces. Dice cosas que Cristo no dice. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero te estoy reclamando a ti que tú eres el que la tolera. Tú eres el que le permites esas cosas. Eres tú el culpable. Soy yo el culpable de permitir personas así, que propagan el pecado, que suavizan el pecado. Cuando la Biblia que le cité está en la versión del 60, pero la versión de 1909 y la nácar colunga católica es más fuerte todavía. Le permites a esa mujer. Eres tú y yo los que permitimos la sinvergüenzura en la iglesia. Si ese muchachito se declaró homosexual, bueno, ¿sabes qué dice Ezequiel 24:13? En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Ya no te limpiarás más hasta que yo sacie mi ira sobre ti, dice Jehová el Señor. Y le voy a decir algo, eso Dios lo cumple. Ese texto de la Biblia Dios lo cumple. Querías mundo, te declaraste homosexual, vive tu vida pervertida, pero sabes, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Si eres homosexual y sientes que eres homosexual y te vas a poner a predicar sobre el homosexualismo, haz lo que te dé la gana. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, dice el Señor, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Ya no te limpiarás más hasta que yo sacie mi ira sobre ti, ha dicho Jehová el Señor. Y después que te arrepientas, yo te voy a perdonar. El Señor es bueno, hermano. No podemos separar el carácter de Dios y el amor de Dios. Van juntos. Van juntos. El amor y el fuego consumidor van juntos. Porque si Dios no te mata, entonces no te ama. Si Dios no te castiga, entonces no te ama. Yo he sufrido los juicios de Dios. Yo he sufrido la mano de Dios. Y el que diga que no, preocúpese. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te bendiga. No seamos tan tolerantes. Seamos perdonadores, sí. Seamos
hijos de Dios, restauremos al que se arrepiente, pero al que persiste en pecar, la Biblia dice, deséchalo. Yo ni lo nombrara, lo nombré porque una conglomeración y que pastores y que profetas y que evangélicos suavizándole el pecado, pero yo ni sabía que existía, de verdad. No he escuchado una canción de él, ni pretendo escucharla porque me gustan las canciones del pasado, de Marino, de Dani Berrío. Cuando yo tenía 10 años, mi hermana, que es cristiana, escuchaba mucho a Dani Berrío, esas canciones poderosas del pasado, porque ya ni las del presente escucho, porque esa es Tiatira que se revuelve con el mundo, con las fornicaciones, de la idolatría, de la fama, de la grandeza del mundo. ¿Qué es eso, mi hermano? Si el Señor ama a ese muchachito, lo va a arruinar y lo va a poner bueno, ya cité todos los versículos que tenía que citar. Y no estoy diciendo que Dios me dijo que se lo iba a hacer, porque la Biblia ya lo dijo que se lo iba a hacer. Y si no le pasa nada de eso, bueno, lo tiene por bastardo. ¿Ve? Hay que orar por él, sí, amén. Que el Señor lo salve, pero no le suavice el pecado, mi hermano. No le suavice el pecado. Porque ese es el problema que se está metiendo en la iglesia. La tolerancia del mundo, el feminismo, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación. Hay gente que me ha bloqueado, y no mundanos, porque tengo amigos mundanos. Ellos sabían que yo era mundano, rumbeaba con ellos. Ellos no me han bloqueado. Me han bloqueado gente que dice ser cristiana. Me ha atacado y le predico a las redes sociales. Me han atacado. ¿Por qué? Porque no les gusta la palabra. Me di cuenta de eso. Si tú amas la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. El Señor te bendiga. Yo no te he perdido la fe. No te pierdas, porque no todo es malo en Tiatira. No te pierdas el otro estudio, mi hermano. Era necesario hablar de esto. Ya entendí, Señor. Gloria a tu santo nombre. Bendice a todo aquel que escucha esta palabra. Bendícelo en el nombre de Jesucristo. Te lo pido, Señor. Amén y amén.